Mami, ella le explicará. Bueno, hola, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Nuevamente estamos acá con Boris para hacer un encuentro acerca de la historia de Colombia. La vez pasada tocamos el tema del coronavirus, pero creo que ya también por salud mental y para aprovechar este tiempo, podemos hacer unas tertulias con los temas que veníamos tratando en los encuentros presenciales en la biblioteca y tiene que ver con la historia de Colombia. Quienes no estuvieron en las sesiones pasadas que hicimos en la biblioteca, si ustedes revisan el Facebook de Biblioteca para Sordos del Banco de la República, van a ver y encontrar ahí las transmisiones en vivo que se hicieron con los temas anteriores. Han escrito para los profesores para confirmar si estas grabaciones estas transmisiones van a quedar grabadas. Pues por ahora van a quedar en el grupo de Facebook. Estamos viendo el manejo a nivel de licencias para poder dejarlo grabado en YouTube. Pues ustedes saben que con esto de la tecnología nos ha tocado como adaptarnos y ver pues varios factores que nos parecían importantes. Boris, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, María Isabel, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes. Agradecerle a todas las personas que se conectaron a esta transmisión en la que vamos a tener una charla bastante interesante sobre la historia de Colombia, específicamente de un personaje muy ilustre para nosotros. Espero que ustedes también hagan sus comentarios y sus preguntas si durante el transcurso de la charla perciben algo que no entienden, tal vez una seña o alguna información que no les queda clara, siéntanse libres de levantar la mano, hacer sus comentarios en Facebook o enviarnos sus preguntas a través del grupo de WhatsApp. Bien. Sí, ya tenemos a 13 personas conectadas y en el grupo de WhatsApp ya nos están viendo y nos están reportando audiencia. Eso está muy bien, nos alegra mucho que nos acompañen, de verdad que es muy satisfactorio cuando trabajamos en estos temas y preparamos y ustedes están ahí pendientes. Las personas que pueden escribir en español, entonces por favor dejen sus comentarios en la transmisión en Facebook directamente y quienes quieran hacer una pregunta en lengua de señas, pues pueden empezar a grabar sus videos y enviarlos en el grupo de WhatsApp. Bueno, como dice Boris, pues por un tema del tiempo, de administrar también la diapositiva, lo que vamos a hacer es que Boris va a tratar el tema y una vez él termine, más o menos 40 minutos, vamos a tener un tiempo para atender todas las preguntas. Entonces, si en un momento tienen una pregunta, por favor tenganla ahí en la mente y para el momento que entramos a las preguntas, pues empezamos a atenderlas. Bien. Bueno, quiero anunciarles que, bueno, como ya hemos encontrado la forma para hacer las actividades, vamos a estar con Boris una vez al mes y también vamos a retomar las actividades que en principio se enfocan para los niños, para la primera infancia, sobre los cuentos. Sin embargo, pues los cuentos, vamos a tener también encuentros con escritores de libros para niños y seguramente las personas sordas que no han tenido durante la vida, pues un acercamiento con la escritura literaria, con los cuentos, entonces pues también los esperamos. Entonces la próxima sesión que vamos a ofrecer es el sábado 20 de junio a las 3 de la tarde, va a estar la profesora Daisy con un escritor colombiano que se llama Ibar Dacol y que es el autor de los cuentos de Chigüiro. Chigüiro es un animalito muy digamos, como autóctono de Colombia, de los llanos orientales, y él tiene unas creaciones pues, muy interesantes con este cuento.
Entonces los esperamos para el 20 de junio. Quiero también saludar a los estudiantes de Pablo de Tarso, a Manuela Beltrán, que nos están acompañando hoy. Esperamos pues que estas tertulias también aporten a su proceso de formación académica. Lo he comentado en otras oportunidades. La misión de la Biblioteca Luis Ángel Arango es facilitarle al público el acceso a la información y al conocimiento. Y en esa línea, nuestras temáticas principales son los temas que tienen que ver con Colombia, la geografía, las artes, la literatura, la historia. Bien, Boris, ya tenemos 25 personas, entonces yo voy a retirarme de la pantalla y estoy lista para ayudarte con la presentación, entonces para que tú puedas empezar. Perfecto. Bueno, me alegra mucho que nos estén acompañando 25 personas ya en este Facebook Live. Esperamos que sean muchas más personas las que se puedan puedan beneficiar de esta tertulia. En efecto, hoy vamos a hablar de un personaje ilustre, del comandante Francisco de Paula Santander. Quiero que ustedes sepan que si tienen alguna intervención, algún comentario o quieren hacer alguna pregunta, ustedes pueden hacer sus comentarios, enviárnoslo por Facebook o pueden enviarlo por bien sea por el WhatsApp. En este momento David va a apagar la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y puedan verme a mí. Como les decía anteriormente, siéntanse libres de comentar. Vamos a hablar específicamente sobre la historia de este personaje tan importante para nuestra historia, que es Francisco de Paula Santander. En la presentación, esperemos a que se pueda proyectar completamente. Ok. Ok, me quiero presentar primero que todo. Mi nombre es Boris Pérez. Esta es mi seña y yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. Quiero aprovechar este espacio de tertulia para poder comentar con algunos de ustedes sobre algunos personajes ilustres de la historia de nuestro país. Como bien les decía, la seña de este personaje la configuramos de esta manera y todo se debe a su forma del corte de su cabello. El señor se llama Francisco de Paula Santander. Esta es la seña de él. Es una persona muy recordada porque estuvo acompañando al comandante Simón Bolívar, quien fue el que auspició la libertad de nuestra patria. Siguiente. Este personaje nació en el año 1792 y fue muy reconocido en nuestro país, ya que acompañaba al comandante Simón Bolívar en muchas cosas. En la fotografía podemos verlos a los dos ilustrados vestidos. El que está de color rojo es el comandante Simón Bolívar y el que está de traje azul es el señor Francisco José de Paula Santander, quien nació en 1792 acá en Colombia. Cuando él nació, Colombia aún no era un estado completo. Recordemos que estábamos bajo el mando de la corona. Sin embargo, él nació en un municipio en esta zona del país, sobre Cúcuta. El municipio, la seña del municipio es esta. Siguiente, veamos la fotografía que les voy a mostrar del municipio.
Esta es la seña del municipio donde él nació, se llama Villa del Rosario. Y ven ustedes por qué la seña se configura de esa manera, ya que pues tiene una iglesia que fue construida hace muchos años en el centro del pueblo. Digamos que por esa razón se configura la seña de esa manera. Siguiente. Ok, como les venía mencionando anteriormente, la gran mayoría de América estaba colonizada por los españoles. Sin embargo, cuando nació Francisco José de Paula Santander, él y su familia se dedicaban a la agricultura, en especial su papá, sus ancestros, sus abuelos, su tatarabuelo, su abuelo de la quinta generación en el linaje de forma ascendiente, se dedicaba específicamente a la agricultura. Su linaje desciende de los españoles, quienes estaban en este momento de la historia acá en América, y con el pasar de los años, cuando nace Francisco José de Paula Santander, él no nace, digamos, de ascendencia de indígena o de las comunidades negras, sino de esa mezcla que se da entre los españoles y los nativos. Entonces, digamos que Francisco de Paula Santander es considerado un criollo. No era una persona de escasos recursos, al parecer su familia por su actividad productiva era una familia hacendosa, se dedicaban al cultivo, contaban con algunos trabajadores y esclavos, el papá era dueño de algunos esclavos y por esa razón ellos se dedicaban al cultivo de la tierra. En especial, como mostrábamos en la diapositiva anterior, ellos se dedicaban al cultivo de un producto alimenticio con el que nosotros hoy consumimos el chocolate, es decir, ellos se dedicaban al cultivo del cacao. Como vemos en esta ilustración, aquí se puede visualizar tal vez lo que sucedía en esa época, las dimensiones de la hacienda, los trabajadores, y eso da cuenta en la historia de que muy seguramente su familia era una familia adinerada. Siguiente. Francisco José de Paula Santander estudió, nació y creció en el municipio de Villa del Rosario. Tuvo una infancia muy bonita en una casa. Esta es la casa original donde él nació, está ubicada allí mismo en el municipio de Villa del Rosario y hoy por hoy es considerada patrimonio cultural de esa zona. Por eso es convertida en un museo, el cual nosotros podemos visitar y allí nos vamos a datear de algunas fotografías e historia de este personaje. Como les decía anteriormente, Francisco José de Paula Santander nació y creció en este municipio, pero cuando ya tuvo cierta edad, debido a que en el municipio donde él creció no habían instituciones educativas para que él pudiera cursar sus estudios primarios y secundarios, tuvo que venirse a vivir a la ciudad de Bogotá. Eso sucedió en el año 1805, más o menos cuando él tenía alrededor de 13 años. Él se vino acá a la ciudad de Bogotá para hacer sus estudios de bachillerato. Tuvo la gran oportunidad de formarse con grandes filósofos, profesores de esa época, quienes lo ilustraban y le enseñaban muchas cosas de leyes, de letras, que era el conocimiento más importante de esa época. Así que él se apasionó mucho por conocer sobre esas cosas. Ya posteriormente, en el año 1808, él terminó sus estudios de bachillerato. No podemos decir que se graduó, porque pues en esa época era diferente el sistema, pero entonces digamos que en esa época él ingresó a estudiar a la universidad, que ya hoy por hoy nosotros conocemos
como Universidad de Santo Tomás. Siguiente. Exacto. En esta universidad, imagínense ustedes, esta universidad es fundada en el año 1580, o sea que es una universidad muy, muy antigua. Y luego de su fundación, al pasar muchos años, fue que Francisco José de Paula Santander entró a estudiar esta universidad. Él empezó a estudiar la carrera de Derecho en esa universidad, ya que le apasionaba mucho aprender y conocer y estudiar todo este tema de leyes, de letras y de derechos. Lo hizo ya cuando estaba más que en la adolescencia. Sin embargo, en ese momento de la historia, los españoles estaban gobernando sobre el territorio que hoy conocemos como Colombia. Sin embargo, también de manera simultánea estaban sufriendo una invasión por parte del ejército de los franceses y eso generó un sinnúmero de dificultades para la administración, ya que el rey de España estuvo preso un tiempo allá en Europa y eso también trajo consigo algunos desórdenes respecto a las personas que estaban encargadas de gobernar los territorios acá en América, ya que allá en Europa estaban teniendo pues todas estas batallas contra el ejército francés. Así que digamos que de manera simultánea con ese suceso, eh, creció Francisco de Paula Santander en medio de ese entorno, de las letras, la música, la poesía, la revolución, las batallas, y bueno, siguiente. No obstante, Francisco José de Paula Santander vive también en el momento histórico que nosotros conocemos hoy como el 20 de julio del año 1810, donde sucede lo que se está ilustrando en la fotografía del florero de Llorente, y es allí en medio de esas situaciones en las que Francisco José de Paula Santander, apenas con 18 años, empieza a hacer parte de su vida política. Estaba viviendo Francisco José de Paula Santander, tal vez no involucrado en esos hechos, pero sí conociendo un poco acerca de ese contexto que estaba ocurriendo acá en América. Obviamente en la fotografía no estamos hablando de que él estaba participando de ese suceso, sino que muy seguramente eso le generó algunas reflexiones respecto a lo que él había aprendido en su colegio, en su universidad, sobre las letras, el derecho, el Estado, la sociedad, y es por ello que él inicia su vida política en medio de ese entorno que estaba viviendo la sociedad y pues digamos que eran los hechos más interesantes de la época. Sabemos que en ese año 1810 no sucede la independencia, sino que empieza una rebelión y algunas batallas en contra de algunos que apoyan, digamos, esa rebelión contra la corona española y no quieren que los españoles sigan colonizando nuestras tierras. Entonces, en medio de esas batallas, inicia Francisco José de Paula Santander su vida política. La revolución sabemos que inicia aquí en Bogotá y posteriormente se va expandiendo a otros territorios. Siguiente. Más adelante vemos entonces que con el pasar de los años, más adelante vemos que en medio pues de todas esas circunstancias que estábamos viviendo, él decide ingresar al ejército militar que inicia una lucha y una batalla en contra del ejército español. Entonces, digamos que él empieza a ser parte de su vida militar, a formarse físicamente, a conocer un poco sobre las armas, a conocer todas estas herramientas. Y más adelante, luego de su formación, entonces Francisco Santander, en medio de esa reflexión tan interesante que ocurrió,
él decide iniciar su vida política, teniendo como contexto lo que había sucedido el 20 de julio de 1810 y también teniendo como contexto lo que estaba sucediendo en España con la corona y teniendo como contexto la rebelión que se había iniciado acá en los territorios americanos. Empezamos a ver que en diferentes territorios de Colombia empiezan a unirse a esa batalla. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, Francisco de Paula Santander es criado y es instruido y formado en medio de ese escenario, conociendo sobre las armas, las guerras. Y como vemos en estos momentos en la presentación, unas banderas de diferentes colores, yo voy a explicar qué son, tranquilos. La bandera de color rojo. Ah, no, perdón, error de interpretación. La zona sombreada de color rojo en el mapa representa la primera bandera, que es la que habla sobre la que tiene los colores rojo, amarillo y verde. En un momento se le llamó a esa zona la provincia y estaba siendo respaldada por el territorio de Cartagena, Antioquia, Tunja, digamos, esos territorios estaban unificados como una sola provincia. Ahora, en el mapa, la zona sombreada de color verde hace parte de la bandera que tiene los colores azul, amarillo y rojo, que representa en ese momento la zona que hoy nosotros conocemos como Cundinamarca. Hasta ese momento el territorio estaba dividido de esa forma. La zona geográfica sombreada con color rojo hacía parte de un movimiento político y los que estaban sombreados con el color verde hacían parte de otro movimiento político. Los que estaban sombreados con el color amarillo todavía estaban sujetos a la gobernación o la administración de la corona española. Vemos que inicialmente hacia la zona de Antioquia y Tunja fueron los primeros que iniciaron la rebelión en el interior del país, aquí en Bogotá. Sin embargo, estos dos grupos que iniciaron la rebelión tuvieron algunas discrepancias y también empezaron a tener algunas batallas. Francisco de Paula Santander era, digamos, partidario de participar y de apoyar y respaldar al tipo de gobierno o movimiento político de las personas que están sombreadas en el mapa con el color rojo, que es decir, son aquellos que pertenecen al federalismo. Y digamos que él respaldaba, apoyaba y estaba de acuerdo con todo lo que sucedía en ese movimiento político. No obstante, en medio de algunas batallas, de algunas derrotas y de algunas ganancias, hubo momentos en los que ellos estuvieron presos hasta el año, digamos, hasta un año en el que posteriormente la zona geográfica sombreada con el color rojo perdió respaldo y digamos que en medio de esa lucha interior o esa lucha interna de estos dos partidos políticos o de estos dos movimientos políticos que gobernaban al país en ese entonces, empieza a ganar más fuerza este movimiento. Siguiente. Como les contaba anteriormente, en ese momento, de manera simultánea, en Europa se estaban también librando unas batallas contra el ejército francés y el ejército español, y en el año 1814, digamos que se restaura la monarquía en España y vuelven a recuperar fuerza la corona española, que es el mismo rey que está ilustrado allí, que se llama Fernando VII. Él recupera la corona y en América las personas que aún, las zonas del país que aún hacían parte
digamos, de esa administración de la corona española, empezaron a retomar sus batallas y sus luchas, reunieron, sin embargo, los que estaban acá nativos en América, los federalistas, empezaron a convocar un ejército para irse en contra de ese grupo de políticos que estaban a favor de la monarquía. Siguiente. Vemos entonces que en medio de esas batallas, de esas luchas, llegan muchos barcos de España y llegan con municiones, armamentos, y como les decía anteriormente, las personas que estaban a favor de la provincia unificada, que son los que se representaban con la bandera que estaba en la parte de arriba, contaron con respaldo del ejército español. Empezaron a tener sus batallas, unos ubicados en esa zona del país, empezaron de nuevo a hacer las invasiones del territorio americano, y digamos que algunos también empezaron a unirse a las batallas de los movimientos políticos nativos de América. Sin embargo, algunos de ellos fueron fusilados, algunos de ellos murieron dentro de la batalla, algunos fueron condenados a la horca. Entonces, digamos que en medio de todas esas batallas, esa incertidumbre, ese miedo, se estaba gestando la revolución y se estaba gestando la reconquista española. En medio de todo ese escenario, Francisco de Paula Santander se encontraba en la ciudad de Bogotá, escondido en medio de las montañas, con un ejército de soldados y digamos que ellos estaban tratando de llegar porque los españoles los estaban persiguiendo. El ejército del comandante Francisco de Paula Santander no era tan grande, no se encontraba respaldado ni acompañado por el comandante Simón Bolívar. Sin embargo, en medio de esos territorios y de las montañas, ellos pudieron recorrer gran parte del país hasta llegar al Casanare. Los españoles aún en medio de su movimiento de reconquista no habían logrado obtener el espacio de Bogotá, no habían podido llegar hasta Bogotá. Sin embargo, en medio de, pues, de todo ese escenario de batallas, Francisco de Paula Santander tenía muchos deseos de recuperar parte del territorio americano. En este momento vemos entonces un mapa con colores diferentes. Los de color rojo son las zonas ya reconquistadas por la corona española y de color amarillo, que son pequeñas las zonas, son los ejércitos disidentes que estaban todavía en contra de la revolución de la corona española. Sin embargo, vemos que ya posteriormente se van gestando otras batallas y empieza a unificarse el ejército de Simón Bolívar que se encontraba hacia el territorio de Venezuela y empieza a respaldar esas batallas que estaba librando Francisco de Paula Santander y empiezan a recuperar territorio. Más adelante, entonces, Francisco de Paula Santander, estando en el territorio del Casanare, es decir, hacia el sur del país, empezaron a lograr obtener otra vez de nuevo parte del territorio colombiano, ya que pues Simón Bolívar había ganado gran parte de la zona geográfica del territorio de Venezuela. Se van gestando muchas batallas, ellos están saliendo victoriosos de algunas de esas batallas, son más las victorias que las derrotas que tienen en contra del ejército español. Y Francisco de Paula Santander empieza a gestar algunas estrategias con otros aliados de la batalla en contra de la recuperación del territorio americano. Ahora bien, ¿por qué estaban ubicados en Casanare en ese entonces? Les parecía un espacio muy estratégico para contar con el respaldo del ejército de Simón Bolívar, que se encontraba en Venezuela, y unificar fuerzas, armamento y recursos para irse en contra de la corona.
Además de eso, pues en esa zona del llano, muchas personas estaban a favor de esa revolución y por eso digamos que gran parte del sur del país se logró hacer en contra del ejército español. Él mantenía comunicaciones internas con Simón Bolívar y a través de cartas ellos se comunicaban sobre sus victorias, sobre el espacio que habían ganado en medio de las batallas y de las luchas. Y es allí cuando nosotros vemos que estando Francisco de Paula Santander en el Casanare, logra obtener mayor apoyo y respaldo por parte del ejército de Simón Bolívar, obteniendo así algún territorio interesante del país, como lo es Arauca. Arauca que se encuentra entre los límites con la frontera de Venezuela. Estando allí, pues ellos seguían en comunicaciones con Simón Bolívar. Esta es la seña del municipio donde se encontraba Tame y allí se unificaron, se encontraron y dieron inicio a un periodo bastante complejo que fue en el mes de mayo o en el mes de junio de esa época, donde había mucho invierno, había mucha lluvia, eso hacía que el territorio se volviera inhóspito, se volviera complejo para poder andar con, digamos, las formas de andar en ese momento que era a caballo. Y estando en ese territorio, ya muy cerca de llegar hacia Boyacá, entonces ellos se encuentran con el ejército español, tienen una batalla, son vencedores y continúan su recorrido. Imagínense cómo estarían sus uniformes de desgastados por la lluvia, el barro, las batallas, la guerra. Y pues ya cerca de Boyacá encontramos la zona andina, la región andina, donde hay muchas montañas, y pues el clima se volvió indeleble con ellos, había mucho frío y en medio pues de esas circunstancias en las que ellos se encontraban con su indumentaria, llegaron hasta municipios del departamento de Boyacá que son bastante fríos y en medio pues de ese recorrido algunos murieron, algunos se enfermaron por las inclemencias del clima. Sin embargo, de manera simultánea vemos que se va librando toda esa campaña libertadora y ya llegando hacia el municipio de Soacha, ya muy cerca para llegar a la capital de Bogotá, se encuentran con un ejército y con un grupo de mujeres que les dan ropa, alimentos y los ayudan a recobrar energía. 3 días después ellos continúan con la guerra, la batalla y estando allí en esa zona donde vemos ilustrada en el mapa en este momento, siguiente, como yo les estaba contando, este fue el recorrido que hicieron ellos, siguiente, veamos la fotografía. En la siguiente fotografía vamos a ver un monumento que se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, no está en Tunja, está cerca de allí, es decir, en el municipio de Paipa. Allí cerca encontramos, como a 15 minutos en carro, encontramos este monumento que es muy representativo. Se construyó el 23 de julio y digamos que en ese momento en el que ellos pues ya tienen nuevas indumentarias, ya han recobrado energía, respaldo de personas que se unieron a la causa ya en el interior de esa zona del país, empiezan de nuevo a librar una batalla con espadas y con las herramientas de guerra de ese momento y como yo les contaba anteriormente, como ellos iban en caballo, eran demasiadamente hábiles
con las espadas y las lanzas, como vemos en la fotografía del monumento, y es por ello que en conmemoración a ese suceso ocurrido en ese entonces para esa campaña libertadora se construye pues el monumento que está ubicado a 15 minutos del municipio de Paipa, en donde ellos libran una batalla contra el ejército de España y en medio de esa batalla y de esa guerra mueren muchas personas, pero ellos resultan vencedores. Ya más cerca llegan al puente de Boyacá, es decir, a Tunja, en donde se empieza a gestar lo que hoy nosotros conocemos como la batalla de Boyacá. Ya acompañado Francisco de Paula Santander del ejército de Simón Bolívar, empiezan a contar con mayor respaldo, a pesar de algunas dificultades y del apoyo que le estaban dando algunas personas que se unieron a esa causa. Lo que ellos querían era volver a llegar a Bogotá, que era, digamos, el epicentro desde donde se podía administrar gran parte del territorio de América. No obstante, podemos visualizar allí que se empiezan a gestar algunas dificultades y algunas personas empiezan a tener problemas y algunos de ellos en medio de la batalla son, digamos, apresados, retenidos, llevados a la cárcel. Sin embargo, allí estando en Bogotá, empiezan a gestarse otras luchas, otras batallas que resultan importantes y positivas para todo el tema de la reconquista y todo ese tema de la campaña libertadora. Vemos que con el pasar del tiempo, pues ya con todas esas batallas no se logró la independencia por completo de la corona española. Vemos que todavía aún falta mucho territorio por volver a obtener. Sin embargo, se hace un alto a las batallas, ya que pues ya se habían llevado muchas batallas hacia el sur del país. Y con el pasar del tiempo, veamos lo que muestra la siguiente presentación. Es cuando se empieza a hacer toda la preparación de lo que hoy conocemos como la República de Colombia, se empiezan a llegar a algunos acuerdos, lo que hoy nosotros conocemos como el Estado colombiano no es lo mismo que el territorio geográfico que nosotros tenemos actualmente, sino que anteriormente pues era mucho más grande. Esta era la zona, esa era la bandera de ese momento de la conformación de la República de Colombia de ese entonces. Si se fijan, hay algunas modificaciones porque las franjas de colores tienen casi que los mismos tamaños. Y como el territorio que hasta ese momento se conformó la República de Colombia incluía el territorio de lo que hoy conocemos como Venezuela y Ecuador, se nombraron algunas personas encargadas de esas zonas. Entonces incluía el territorio de Venezuela, Panamá, Ecuador, y era una zona geográfica bastante amplia y grande. Santander, Francisco de Paula Santander, fue nombrado y encargado de coordinar y administrar algunas de las cosas que sucedían en la zona del sur del país, mientras que Simón Bolívar seguía gestando su campaña libertadora. Siguiente.
Bueno, en medio pues, de todas esas situaciones, vemos que ellos consideran pertinente que hacían falta un sistema legislativo, una constitución. Prácticamente la República de Colombia que se estaba conformando era como un bebé, era nueva. Así que se empiezan a dar todas esas conversaciones y se forma la nueva constitución de la República de Colombia en el mismo municipio donde nace el comandante Francisco de Paula Santander, es decir, en Villa del Rosario. Allí, en medio de muchas conversaciones con otros políticos, conformaron la nueva constitución de la República de Colombia, que estaba conformada por Panamá, Venezuela, Ecuador y todo era un solo país. Por eso la seña de esa república es esta. Entonces, ya conformada la nueva constitución de ese momento, entonces Francisco de Paula Santander empieza a respaldar y a acompañar otros procesos administrativos siguientes y veamos qué sucedió. En medio en medio pues de todas esas situaciones. En medio de toda esa situación, el 7 de septiembre de 1821, Francisco de Paula Santander es nombrado vicepresidente de la República de Colombia. Es nombrado para que él pueda administrar todo el territorio de esa zona que es encargado. Sin embargo, Simón Bolívar es el presidente oficial de toda la República. Ellos empiezan a tener comunicaciones de la administración, de cómo van dándose las cosas por medio de cartas. Sin embargo, pues vemos que es una responsabilidad bastante amplia la que se tiene de administrar un país en esa época siguiente. Y en medio pues de una crisis económica que estaba viviendo el país y la república, a Francisco de Paula Santander le empiezan a preocupar asuntos como de la educación pública. Él empieza a pensar que no hay suficientes instituciones para que se puedan formar personas en sus estudios de primaria y bachillerato. Sabemos que algunas de las escuelas que ya existían estaban a cargo de sacerdotes, es decir, de la religión católica. Así que pues digamos que él decidió que como había muy pocas escuelas y muy pocas instituciones, tenían que hacerse unas modificaciones y por eso se empiezan a gestar todo el tema de alfabetización, enseñanza de la lectura, la escritura, a cursar las primarias y empiezan a darse otras modificaciones en las escuelas que existían en ese entonces para poder brindar una estrategia de mayor educación pública. Siguiente. En medio pues de toda esa crisis económica, porque el país no se encontraba en buenas condiciones en ese momento, ya que pues muchas personas se dedicaban a la agricultura, pero en vista pues de las batallas y las guerras, muchas personas dejaron el campo y se fueron a la batalla como soldados y como militares. Digamos que eso generó algunas afectaciones en la economía del país, hubo crisis, hubo una situación compleja económica donde estaban en crisis, no había mucho dinero y por esa razón se tuvo que hacer unos préstamos a la corona inglesa con el fin de poder mantener como una estrategia administrativa todo lo que se necesitaba en el país. Sabemos que todas esas batallas también fueron financiadas por el Estado, los instrumentos de guerra y pues muchas otras cosas que hacen parte de una administración de gobierno.
Y todo eso lo tuvo que asumir y enfrentar el vicepresidente de la República de Colombia encargado en ese entonces, que era Francisco de Paula Santander. En medio de toda esa crisis económica en la que no había muchos ingresos, sino que habían deudas y había problemas con la economía, se empiezan a gestar todas estas dificultades. Permítame un momentico, por favor. Vamos a hacer el cambio de intérprete. Listo, vamos a continuar entonces. Bueno, ya estamos listos con el servicio de interpretación. Bien, miremos la hora, ya son las 3:45. Entonces, yo voy a seguir con esta explicación. Sin embargo, voy a ser muy sucinto, muy resumido, para darle luego lugar a todas las opiniones y preguntas que ustedes tengan. Ya falta poquito para terminar. Yo creo que en 15 minutos termino y luego a las 4 en punto empezamos la participación de todos ustedes. ¿Perfecto? Así que tranquilos, si es que tienen sus inquietudes, luego van a poder ingresar en vivo para hacer las preguntas. Bueno, como les estaba comentando anteriormente, en ese momento también se incrementaron los gastos por la situación de guerra, porque tenían que solventar todo lo que llevaba una guerra, estaban en Venezuela en ese momento. Eso generó también mucha incomodidad en ciertas personas porque no podían tener acceso a estos recursos económicos y el mismo Santander, que por su carácter era constitucionalista, era muy apegado a las leyes, él sabía que todo tenía que ser a través de un proceso democrático, un proceso de diálogo. Había conflictos con Venezuela, ¿sí? En la Gran Colombia, en ese momento conformada también por Venezuela. Entonces, él tratando de buscar una solución armónica, empezó a dialogar con muchos grupos. Siguiente, por favor. Ahí vemos una imagen de Simón Bolívar, también en Bolivia y Perú, porque sabemos que Bolívar llegó hasta esos territorios, también en su gesta independista, apoyado por otros grupos también independistas. En ese momento empezó a generarse la independencia de varios países a nivel latinoamericano. Sin embargo, en ese momento Bolivia estaba trabajando también en su nueva constitución, su constitución que comprendía ese territorio actualmente boliviano, y en ese momento Bolívar también dijo, sí, es importante la constitución, es importante tener un documento que rija. Sin embargo, la constitución de Bolivia hablaba de una presidencia que no era electa democráticamente, sino una presidencia que era en el tiempo muy extendida, hasta que ese presidente fallezca y luego sí se le asignaba el liderazgo del país a otra persona. Entonces, Bolívar tomó ese modelo y lo quiso incorporar también a la constitución de la Gran Colombia, lo quiso incorporar el modelo de tener un presidente hasta que éste fallezca. Ese ejemplo lo trajo, pues en ese momento su traslado fue a caballo,
cuando llegó a proponer esto a la Constitución de 1821, realizar esa modificación, le dijeron, no, ya tenemos esta Constitución aprobada, no podemos hacer esa modificación porque no podemos incorporar un presidente que sea de la manera que lo está proponiendo la Constitución boliviana. Entonces empezaron también nuevos conflictos a nivel de entender cómo sería la presidencia, nuevas propuestas, nuevas ideologías. Santander en ese momento estaba como vicepresidente, estaba como presidente encargado, ya que Bolívar estaba en otros territorios, y empezaron conflictos entre los dos por esa nueva ideología que trajo Bolívar. Luego se encontraron cerca a Girardot, en un municipio cercano a Girardot, ahí se encontraron Bolívar y Santander, empezaron nuevamente a dialogar y también a ver cómo podían generar independencia de ciertos territorios que conformaban la Gran Colombia en ese momento y que sean territorios autónomos. Se trasladaron a Bogotá, Bolívar era presidente en ese momento, asumió la presidencia y también Santander la vicepresidencia, ¿sí? Y prolongaron el tiempo de este mandato. Sin embargo, los desacuerdos seguían. ¿Por qué? Por el tema de la Constitución. Bolívar seguía insistiendo que era mejor aumentar el tiempo de la presidencia. Santander decía que no, que constitucionalmente no era posible, que no eran los ejemplos que se veían a nivel mundial, que lo importante era un voto democrático. Entonces siguieron estos conflictos y Bolívar en su momento también decidió que no iba a apoyar los procesos democráticos a través del voto y decidió constitucionalmente no hacer caso u omitir la Constitución de 1821 y generar una nueva constitución. En ese momento la Gran Colombia tenía diferentes conflictos a nivel ideológico, también territorialmente se veían muchos grupos que estaban proponiendo ideas diferentes, entonces era muy complicado. También se estaba gestando una revolución en contra de Bolívar que buscaba asesinarlo. Y un día, siguiente por favor. Bueno, esta casa que vemos aquí fue la primera casa de la presidencia. En este momento, no, ya es la casa de Nariño. Sí, la casa de Nariño es la casa de la presidencia, pero anteriormente esta era la sede, una casa más pequeña que la que vemos ahorita. Está ubicada también en Bogotá, muy cerca a la iglesia, muy cerca también, está ubicada en el centro, ¿sí? Ahí es donde vivía el presidente anteriormente. Y lo que pasó en ese momento es que precisamente estos grupos que estaban conspirando para revolucionar en contra de Bolívar, hablaron con Manuela Sáenz, que era la compañera sentimental de Bolívar, ¿sí? Una relación también intermitente. Y un día por la noche Bolívar estaba muy enfermo, se estaba sintiendo muy mal, tenía problemas de salud, problemas respiratorios, y Manuela era la que lo estaba cuidando. Sin embargo, ella sí veía que por fuera había unos movimientos extraños, porque siempre se generaban disturbios en la calle, por razón precisamente de estas diferencias ideológicas. Entonces, en ese momento cogieron a varias personas en la calle detenidas por esos disturbios y Bolívar acusaba directamente a Santander diciendo esto es a causa de él, que él está incitando a varias personas para que me ataquen y vayan en contra mía. Y con Manuela Sáenz hablaban y decían, no, pero esto puede ser también culpa de otros grupos, y sentían mucho nerviosismo por estar ubicados en este lugar tan vulnerable. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que anteriormente en Venezuela Simón Bolívar casi murió también por una conspiración o en un proceso durante la gestación de la Gran Colombia?
pues entonces en ese momento él no falleció, pudo sobrevivir. Sin embargo, cerca al río, él se escapó y pudo ir a vivir a Europa. Bolívar siguió como presidente, siguieron muchos problemas, problemas con Perú, problemas también en la Gran Colombia como tal, con Venezuela, muchos conflictos. Santander fue la persona que ya estuvo en Europa. Siguiente, por favor. Y después, pues ya Santander estaba en el exilio y aquí pues finalmente Bolívar murió, falleció. Santander no estaba en el país, entonces pues él, si bien entendía que tenían conflictos ideológicos, diferencias, no fue que se alegró por la muerte de su aliado en su momento durante la gesta independista de la Gran Colombia y toda la conformación, sino que pues le dolió mucho, se trasladó nuevamente al territorio, aquí actualmente Colombia, el territorio de la Gran Colombia. Siguiente. Si ven como Venezuela ya está más separada y también Perú, y se redujo el territorio y se cambió a la República de Nueva Granada. Ya no era la Gran Colombia, sino esta seña territorio de la Nueva Granada. La bandera también cambió, como ven en la imagen. Y Santander, también en este territorio un poco más pequeño, asumió la presidencia en 1832, ¿sí? Hasta 1837. Asumió la presidencia de este territorio que ya no comprendía a Venezuela, ya se había separado territorialmente, seguían los desacuerdos, seguían las diferencias, seguían los conflictos al interior del territorio en relación a cómo se conformaba esta república. Santander ya estaba muy enfermo, ya estaba avanzado en edad y pues luego ya entregó la presidencia en 1837 y falleció de causas naturales. Esto no es una foto como lo ven, es una pintura que refleja en ese momento la imagen de Santander cuando ya estaba pronto y próximo a fallecer. Siguiente, por favor. Sí, se cumplió entonces el periodo de gobierno hasta 1837. Ahí vemos también una imagen que refleja su convalecencia ya antes de fallecer y también cómo en su momento lo retrataban a través de pinturas. Eso fue en 1840. Entonces, esa es la información que quería compartir con ustedes acerca de la vida de Francisco de Paula Santander. Bueno, y falleció el 6 de mayo de 1840. Bueno, y así finalizamos. Si algunas personas tienen dudas, inquietudes, quieren más información, quieren que les amplíe un poco más de datos acerca de esto o de pronto sienten que le falta información, me lo hacen saber para poder compartir con ustedes. Bueno, acá nos han escrito, no sé si Laura activa la cámara. Sí. Bueno, sí, nos han escrito y desde antes de la tertulia también nos habían comentado si era posible dejar estas grabaciones en un video de YouTube. Por ahora no hemos podido grabarlas todavía en YouTube, van a quedar en el perfil del grupo de Biblioteca para Sordos en Facebook. Entonces ahí van a encontrar los videos, y pues las anteriores tertulias que se hicieron de forma presencial.
Voy ahora a compartirles acá en los comentarios de YouTube y en el grupo de WhatsApp el enlace para que quieran participar haciendo sus preguntas en vivo. Bien. Y creo que en el grupo de WhatsApp tenemos una pregunta. Sí, María Isabel, hay una pregunta de un estudiante del colegio Manuela Beltrán. Él se llama René y la seña de René es así. Y él pregunta específicamente por el momento en el que Francisco de Paula Santander tiene que hacer una solicitud de crédito a un país exterior para sobrellevar la crisis, que a cuál país le pide el dinero prestado. Le inquieta saber eso. Bien, el país que brindó el apoyo económico, su seña es esta, se llama Reino Unido. Reino Unido, ustedes conocen la bandera de Reino Unido con donde también está Inglaterra, Escocia y varios países que conforman el Reino Unido, pues esto queda en Europa y es el Reino Unido el que prestó el apoyo económico en su momento a Santander. ¿Por qué? Porque pues en ese momento estaban interesados también en apoyar la gesta bélica que se estaba desarrollando aquí en América y sí apoyó con varios millones porque aquí económicamente estaban muy mal para poder hacer la compra de todo lo que necesitaban para la guerra. Entonces, si tienen más preguntas, estoy pendiente. Sí, nos llegaron dos videos de estudiantes del Colegio Manuel Beltrán. Uno se está presentando, dice que mucho gusto, que está muy contento de vernos. Se llama Luis. La señal de Luis es así. Que él estuvo viendo la transmisión. Y también nos llegó el comentario de otra estudiante. Ella no se presentó, y dice que es muy interesante saber sobre la historia de Colombia, que estuvo viendo toda la tertulia, que aprendió muchas cosas y que quiere enviar un saludo a todos, que está muy contenta de vernos. Y Andrés acaba de escribir. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy largo y hay muchas cosas por aprender. Ojalá que podamos tener más y más tiempo para poder seguir profundizando en esto. Andrés Felipe nos escribe del grupo de WhatsApp de la biblioteca. Dice, el general Santander, ¿cómo murió? ¿Fue a causa de la batalla o por una enfermedad? Bueno, Santander murió ya de causas naturales, creo que tenía un problema en el hígado, ¿sí? En el hígado, en todo el sistema biliar. Entonces ahí tuvo dificultades médicas que lo llevaron finalmente a la muerte. Esto fue porque tenía una bala alojada a causa de la guerra precisamente, tenía alojada cerca a este órgano, al hígado, y esto le generó incluso más complicaciones que finalmente lo llevaron a la muerte. Falleció aquí en Bogotá, aquí falleció. ¿Tenemos más preguntas, David o Laura? Pues bueno, de los comentarios que estaba revisando en el perfil de Facebook, solo están enviando saludos, personas que nos escriben, Esperanza Pérez,
También la profesora Marta Lucía Gaitán, también dice que muy interesante la información. Y muchas gracias por la tertulia que ofrece el Banco de la República. También nos escribe Lisette Erk, que muchas gracias. Hay 28 personas conectadas. Perfecto, David. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Boris por compartirnos hoy esta información. Siempre los historiadores nos han invitado a conocer un poco como todos los antecedentes en la conformación de la nación, ¿no? Fíjense cómo se va construyendo poco a poco, siempre hay también diferencias entre un político y otro político, y bueno, es interesante conocer todo esto. Poco a poco, pues a través de las tertulias vamos a ir conociendo qué pasó después. Entonces, bien, esperamos pues a tener también la compañía de Boris en julio, probablemente sea el sábado 4 de julio, estaremos haciendo la divulgación a través de las redes del grupo de Biblioteca para Sordos en Facebook y también a través del grupo de WhatsApp de la biblioteca. Aquí creo que hay una persona que tiene una pregunta que es Daisy y está pidiendo, pero si se les puede informar que el enlace está en el grupo de WhatsApp. Entonces, que ingrese a ese enlace para poderle eh, Sí, claro que sí. permitir que entre a la Pregunta, pantalla. dice el profe Boris. Démosle un momento a hacer una pregunta en vivo, a ver si logra conectarse. Allá. Boris, buenas tardes, me alegra mucho verte. Estaba intentando aquí, luchando con la tecnología, pero bueno, es un aprendizaje. Boris, muy interesante todo lo que nos comenta. Me llamó la atención el colegio que queda aquí cerca a la Plaza de Bolívar, el colegio San Bartolomé, ¿sí? El colegio Bartolomé que queda aquí al lado de la Plaza de Bolívar. Significa que ese colegio es muy antiguo, ¿sí? Porque también vemos que muchos expresidentes hicieron parte de ese colegio. Santander estudió ahí, también otros expresidentes. ¿Cómo es que llegaron allá al Colegio Mayor San Bartolomé? Ah, ya, entiendo tu pregunta. Bueno, para darte un poco de contexto, Francisco de Paula Santander inició y terminó sus estudios en ese colegio, sí, en efecto. Eh, Sin embargo, en esa época, como bien sabes, la educación es muy diferente a como la percibimos nosotros hoy en día. En la escuela, pues ellos educaban en letras, en filosofía, en leyes. Sin embargo, la educación que recibió en ese colegio fue muy integral y como él era un estudiante muy piloso, por esa razón tan joven pudo ser seleccionado, le permitió el ingreso a la Universidad de Santo Tomás. Sin embargo, pues cuando él llegó al colegio ya él tenía una educación de algunos otros tutores en su casa. Y Bolívar en ese momento era presidente. Él fue anterior y su sucesor fue Santander. Entonces, cuando él estuvo enfermo, fue que Santander asumió esta presidencia. ¿Cómo fue el proceso? ¿Ya había fallecido Bolívar? A ver, durante el periodo de la República de la Gran Colombia, en la que estaba conformada por Venezuela, Ecuador, Panamá, todos estos territorios, sabemos que todavía se estaba gestando la campaña libertadora por parte del comandante Simón Bolívar. Y Santander fue encargado en una zona de toda esa república.
Sin embargo, sabemos que pues la gran mayoría de la actividad laboral de las personas de ese entonces de la República era la agricultura, pero por las guerras y por las mismas batallas, muchas personas tuvieron que dejar su producción de agricultores para irse a la guerra. No obstante, en medio pues de todas esas batallas y esas guerras y también de esas discrepancias que se sentían en el ambiente y en la sociedad, pues muchas personas presentaban dificultades económicas en ese entonces. La situación se hizo bastante compleja y por eso se dañaron algunas estructuras de gobierno. Empezaron a dañarse muchas cosas que se habían logrado hasta ese entonces. Conseguimos un crédito con un país diferente al nuestro y tuvimos que empezar a pagar ese préstamo que se hizo para la República de la Gran Colombia. Sin embargo, en el año 1826 es cuando empiezan a darse pues todos esos desacuerdos entre Santander y Simón Bolívar, y en medio pues de todas esas situaciones y de esa crisis que estaba viviendo el país, es cuando vemos que Santander y Bolívar empiezan a enfrentarse. Ya se había conformado la nueva constitución, algunos organismos del poder del Estado, pero no tenían, digamos, la suficiente experiencia o fuerza que se necesitaba para pues seguir administrando. Por eso se siguen gestando muchos cambios, se siguen gestando muchas reestructuraciones. Sabemos que ya hoy la estructura del sistema legislativo es diferente a la que había en ese entonces, y en medio pues de todas esas dificultades que estaba viviendo la República se van dando pues todos esos cambios, porque pues sí fue un periodo de mucha crisis. Bueno, y una tercera y última pregunta. El museo que nos muestras en Santa Marta, ¿sí? La Casa de Bolívar. Ah, no, 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 no es en Santa Marta, está ubicado en Cúcuta. bueno, yo pensé que era allá. Bueno, ese museo, también yo conozco que hay un museo que está cerca a Monserrate, aquí en Bogotá, y que también muestran muchas de las cosas que fueron suyas, de Simón Bolívar. ¿Qué pasó con las cosas o las propiedades que tenía en su momento Santander? ¿Dónde están? Ah, bueno, es una pregunta importante, Daisy. Esa casa de la que tú te refieres, que está cerca a Monserrate, digamos que es un museo dedicado a Simón Bolívar, no a Santander. No sé si tú recuerdas que en el municipio de Sopó, cerca de Bogotá, en la autopista norte, allí, eh, cerca de ese municipio de Sopó, hay antes de llegar al municipio, allí vemos como un ferrocarril que es cerca de donde está Cajicá. Allí hay una casa dedicada a algunos elementos del comandante Francisco de Paula Santander. Que está dedicado, creo que se llama Los Cedritos en la 195, correcto. Ahí cerca al puente, donde hay un club grande y hay varias casas. Sí, exacto, Hay, allí. es que ahí vive mi hermana ahí cerca y yo sí vi como un lugar que está rodeado de unas rejas muy grandes Sí, es hacia muy la autopista grande. norte. Ujú. Ah, yo no sabía, no sabía. Exacto, hay unas fotografías que yo mostré en la presentación. El museo de la fotografía que yo mostré en la presentación está ubicado en Cúcuta, específicamente en el municipio de Villa del Rosario, y es la casa donde nació Francisco de Paula Santander. Y luego hay una fotografía, una ilustración, no es una fotografía, sino una ilustración del momento en el que fallece Francisco de Paula Santander, Muchas gracias. en la zona de la costa. Muy, muy claro. Muchas gracias. ¿Cómo salgo de acá? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho estar aquí. Bueno, te quería preguntar, en 1800,
más o menos 1800, cuando fallece Bolívar en 1808, ¿qué pasa con Santander? Sí, en el año 1808, hace mucho tiempo, cuando estaba conformada lo que era la República de la Gran Colombia, no se estaban librando batallas entre el ejército de los americanos y la corona española. Digamos que en ese entonces ya no estaba ese tema de gobierno o de administración de la corona española. Lo que sucede es que en ese momento en España se está de manera simultánea librando a una conspiración contra Carlos V, el rey de ese entonces. Y él decide abdicar como rey y le entregan la corona a su hijo. Sin embargo, en ese momento Francia empieza a tener también a librar unas batallas contra España y hay una guerra, hay unas batallas, una revolución allá en Europa que afecta también acá el territorio americano. Quien está librando esas batallas es Napoleón. Mira que la seña es muy diferente a la de Bolívar. Napoleón es el que libra esa batalla entre Francia y España para finalmente quedar como gobernante o como rey de ese momento de esa batalla que se estaba librando allá en Europa. Sin embargo, pues como acá en América habían algunos encargados, en medio pues de esas batallas que se estaba librando en el año 1810 acá en Colombia empieza a darse pues todo este tema de la liberación de la administración de la corona española. Muchísimas gracias, Boris. Aprendo mucho, mucho en estos espacios. Gracias. No hay ningún problema, Luis. Si tienes alguna duda, si te quedó claro, si tienes otra inquietud, aquí estoy para acompañarte. Aquí estoy aprendiendo poco a poco. Muchas gracias. ¿Cómo salgo? Aquí, cierro. Bien, creo que tenemos otras preguntas en el grupo de WhatsApp. No sé si podemos chequear. Habían unos comentarios sobre la nacionalidad de Simón Bolívar, si nació en Venezuela, en Colombia, en dónde nació Bolívar. Un minuto, voy a ir a traer algo de agua que estoy cansadito y ya vuelvo. Perdón, es que me dio sed y estaba muy concentrado y no quería interrumpir anteriormente. Bueno, Bolívar nació en Venezuela. Él nació en el territorio actualmente venezolano. No sé si hay otra pregunta. En el grupo de WhatsApp de la biblioteca, Andrés Felipe pregunta, ¿el general Santander tenía muchos aliados políticos o enemigos? Y otra pregunta es, ¿el personaje Andrés Bello tiene alguna relación política con el general o con Simón Bolívar?
Bueno, lo que sucede básicamente es que sabemos que en el momento en el que Simón Bolívar empieza o es nombrado como presidente oficial de la República de Colombia, empieza a gestarse el sistema legislativo, es decir, se empieza a crear la constitución política para la República de Colombia. Y en ese momento, digamos que Santander cuenta con muchos aliados. Él empieza a tener muchos aliados a su favor, personas que estaban respaldando lo que realmente significaba una democracia, pero también hay otras personas que están a favor o en contra o respaldando las iniciativas de Simón Bolívar. Sin embargo, en medio pues, de la crisis, de algunas decisiones administrativas que toma Francisco de Paula Santander, empiezan a haber algunos desacuerdos como vicepresidente con el comandante Simón Bolívar. Así que en ese momento él va perdiendo aliados. Sin embargo, hay varios periodos de la historia en los que podemos encontrar muchos aliados, pero también hay otros periodos de la historia en los que encontramos que Santander pierde o respaldo de muchos políticos de ese entonces. Con respecto a tu segunda pregunta, sabemos que Andrés Bello es una persona muy reconocida en medio de la literatura, escribió y también respaldó muchas cosas para apoyar la educación acá en Colombia. Sin embargo, no te podría decir si fue o existe alguna relación con el comandante Simón Bolívar, pues ya que él se interesaba mucho específicamente por esa campaña libertadora, por librar pues todas esas batallas para liberar el territorio americano de la corona española y digamos que pues seguramente en eventos sociales o en otros espacios muy seguramente pudieron encontrarse, pero pues sí existe mucha, en la historia hay datos específicos y no se sabe si específicamente pues se tiene alguna relación con Francisco de Paula Santander o con Bolívar. Sabemos que Bolívar se encontró gran parte del tiempo en Venezuela y Santander estaba en el sur del país. Pues no sabemos si por esa distancia ellos tenían cercanía o respaldo o eran aliados. Perdón que me acerque a la pantalla, es que estaba leyendo una pregunta que me escribieron acá en el chat. No sé si consideren pertinente que la haga yo o me limito a responder. Ok. Sí, tranquilo, no te preocupes. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Cardona. Soy del colegio Manuela Beltrán. Primero que todo, quiero dar las gracias por este tema tan interesante. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Napoleón de dónde era? ¿Él ayudó a Santander? Vale, perfecto. Digamos que la tertulia no se centra en Napoleón, pero podemos responder. ¿Napoleón nació en Francia? Perdónenme, yo reviso en el celular específicamente en dónde nació, pero pues, la historia nos dice que es de Francia. No sé si se logre visualizar. Ok. En ese punto, en esa isla que se llama
¿cómo se llama? Nació Napoleón. Voy a dar un resumen de un poco de la historia. Ajaccio nació en esa isla de Francia. Y en el año 1804 él fue nombrado como representante principal de esa revolución que se da entre Francia y España. Napoleón inicialmente se hace pasar a través de una conspiración como amigo del rey. Sin embargo, pues a través de esa conspiración logra librar una batalla, logra hacer algunos aliados y logra ganar enemigos para España, cosa que finalmente resulta en que terminan tomando el gobierno de la corona española y ponen preso al rey Carlos V. Digamos que en ese momento, de manera simultánea, en el que están ocurriendo todas estas batallas en Europa, pues acá Francisco de Paula Santander está estudiando en Colombia, entonces muy seguramente él estaba en la universidad y pues se enteró de algunas de las situaciones que se estaban viviendo en la corona española, así que posteriormente cuando ya Francisco empieza a hacer parte de su vida política en el año 1810 o en el periodo del año 1814, que es cuando sucede todo esto de Napoleón en contra de la corona española. Él simplemente es, digamos, un sujeto que se entera como ciudadano de lo que está pasando en Europa, pero no tiene ningún contacto con Napoleón, ni tampoco respaldo, ni apoyo en absoluto de este otro comandante del ejército en Francia. Y mientras tanto, acá en Colombia, como mencionaba anteriormente, también se van librando unas batallas internas entre movimientos políticos acá en Colombia, quienes eran los republicanos y los federalistas, y eso también genera de manera simultánea otras dificultades que hacen que se debilite el gobierno y por eso luego que es liberado el rey en España y él quiere de nuevo reconquistar América y pues hay un periodo de tiempo en el que ellos por esas debilidades de luchas internas pierden en contra del ejército de la corona española. Hola Laura. Hola, perdón, qué pena, estaba aquí con dificultades para entrar a internet, al streaming por el internet, pero ya lo pude lograr. Listo, lastimosamente no pude ver desde el inicio de la transmisión porque estaba atendiendo a un imprevisto que se me presentó, pero recuerdo que durante mucho tiempo estuve pensando acerca de este tema y leyendo también mucho acerca de Santander, de la historia de nuestro país, sobre temas de Colombia y todo el tema de la evolución política. En ocasiones muchas personas han hablado mal de Santander porque ha tenido personas que no estaban de acuerdo con sus ideologías políticas. No sé si yo estoy equivocada, por eso quería preguntar precisamente cuáles son los diferentes puntos de vista, porque hay algunos que dicen que fue una persona muy importante con una filosofía muy valiosa, sin embargo otros dicen que no. En este momento, pues Colombia, tú sabes, que en temas políticos también, no sé, pues toda la evolución histórica nos ha llevado a una situación actual en la cual no estamos tan bien como lo esperábamos. Fue a causa de las decisiones que se tomaron anteriormente en este proceso independista, en toda esta gesta del país. Bueno, para responderte un poco a la pregunta que me acabas de hacer, si Simón Bolívar o Santander hicieron las cosas mal o si Santander
hizo las cosas bien. No te sabría decir específicamente, pero sí sabemos en la historia que dejó muchos logros importantes para nuestro país, como lo fue, por ejemplo, la conformación de la constitución política de la República de ese entonces. Además de eso, pues él siempre estuvo a favor de una educación pública, la administración que él llevó a cabo en ese entonces eh, dejó muchas cosas positivas, no obstante también por malas decisiones que él tomó, se generaron otros conflictos y otros desacuerdos entre la administración y durante el periodo que gobernó Santander se creó el impuesto, se crearon algunos impuestos se derivaban de la venta y de la comercialización de algunos productos. Eso es positivo, pero también genera algunas dificultades, ya que muchas veces se pregunta que qué se hace con el dinero que se recauda de esos impuestos, pero digamos que es un dinero que administra el Estado y que pues muchas veces se invierte en la población en general. Entonces digamos que durante el periodo que estuvo en la administración Santander y durante el periodo que estuvo en la administración Bolívar, pues naturalmente hubo grandes logros, pero también hubo otras dificultades que hoy por hoy nos sirven como aprendizaje de algunos de esos errores y de esas dificultades que surgieron, que pueden servir como un modelo para quienes están al frente del Estado, tomando decisiones o administrando los recursos públicos. Pero sí sabemos que para el año 1848 empiezan a darse algunas claridades de cómo es, digamos, todo este tema de la división política, empiezan a surgir movimientos políticos, empiezan a surgir el movimiento conservador, el movimiento liberal, digamos, pero para el periodo de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, digamos que hay una mezcla interesante entre logros y dificultades. Y no se sabe si eran conservadores o liberales, ya que pues en ese periodo de tiempo no existía esa división de movimientos políticos, sino que ya se vienen dando después esa división de movimientos políticos y esos otros conflictos derivados pues, de esas divisiones políticas que se presentan en el país. Entonces, digamos que en medio de esas discrepancias de los movimientos políticos, cuando se empieza a gestar esas malas formas para estas administraciones. Sí, yo sé que había muchas diferencias filosóficas, ideológicas en Colombia desde ese momento. ¿Será que es eso lo que nos llevó a ser lo que somos actualmente como país? Un país con conflictos, un país con diferencias ideológicas de varios grupos. Pues no puedo afirmar categóricamente de que por las discrepancias entre Santander y Simón Bolívar es que surgen estos movimientos políticos. Sin embargo, sí sabemos de que durante su administración él contó con el respaldo de muchos otros gobiernos exteriores que también incidieron sobre la toma de decisiones de él. Y hay unos periodos de tiempo en la historia en la que pues se gestan algunos préstamos, algunos créditos condicionados también naturalmente, que hace que lleve consigo algunas dificultades y pues que eso genere también esas divisiones políticas. Sin embargo, hoy no podemos culpar el pasado o lo que ya ocurrió durante esa administración a lo que está pasando hoy por hoy con nuestro país. Gracias. Tenemos una pregunta en video en el grupo de WhatsApp. No sé si ustedes la vieron, de alguien con nombre R. ¿Pudieron ver el video que dice? Sí, esa era la pregunta del estudiante Porque esa persona no ha podido entrar. de René, sí, del Colegio Manuela Beltrán, de René, ya la hicimos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Sí, no sé si tengamos alguna pregunta que yo no haya alcanzado
a ver por acá o algo más. Si no, creo que ya podemos finalizar acá. Creo que ha sido como una sesión bien interesante para conocer pues parte de esta historia, porque siempre son personajes, Bolívar y Santander, que aparecen en pues en nuestra historia, ¿no? Aquí ya se conectó Marcolino, pero no ha activado el micrófono en la cámara. Entonces, aquí dice que necesita, ya lo tengo. Hola, buenas tardes. Esta es mi seña. ¿Puedes alejarte un poquito más que no te veo bien? Ahora sí, ¿me ves bien? Sí, sí, mejor, mejor. Bueno, yo estaba pensando que hace muchos años en Colombia, Ecuador y Venezuela, las tres eran uno solo. Pero estaba pensando por qué Simón Bolívar estaba acá en Bogotá y se concentró mucho en la guerra que estaba en ese momento y fue y llevó su campaña libertadora de guerra hacia Venezuela, pero también sé que en ese entonces se robaron muchos recursos de Colombia y se los llevaron para los otros países. Luego se separaron Venezuela, Ecuador y Colombia quedó mucho más pequeño, pero también se llevaron muchas cosas de acá, recursos y riquezas de Colombia, y se las llevaron para esos países. Pero yo creo que es porque ellos nacieron allá. Y tú decías que se quedó en Venezuela o que él se formó allá en Venezuela y pues eso me llamó mucho la atención. Mira, la señal de Venezuela es así, sí, una pequeña acotación. Es hacia adelante la palma de la mano. Bueno, en la época de la colonización española al territorio americano, en este caso sudamericano, ¿sí? No podemos hablar de Venezuela y Colombia porque en ese momento no eran países independientes. Simplemente existían aquí territorios dominados por la corona española y en ese momento era un territorio uno solo, ¿sí? Unificado. No existía Ecuador en su momento, todo era territorio dominado por la corona española. Sí, estaban los tres. Sí, así es. Ecuador, Venezuela, Colombia, y en 1810, el 20 de julio, aquí en Bogotá, empieza la revolución, no la independencia, cuidado, es diferente. Venezuela empezó otro proceso, no otra fecha diferente. Ecuador también diferente aquí, no el 20 de julio. Eso sucedió aquí en Bogotá. Cuando hablamos de el 20 de julio, estamos hablando de Bogotá. Sí, y cuando tú dices que hubo conflicto entre los tres países, estamos hablando no de conflicto entre países, sino entre territorios, los territorios que actualmente son esos países. Sin embargo, pues esos conflictos internos hizo también que pues esa revolución que inició en julio de 1810, error de interpretación, julio de 1810, debilitara aquí al territorio y España vuelva a tomar
todo el territorio a través del sur de Venezuela es que entraron nuevamente. Y Santander empezó a liderar otra vez la gesta independentista, ¿sí? No era fácil, imagínate un territorio tan amplio de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y te cuento, sí, nuevamente, que anteriormente Panamá también hacía parte del territorio colombiano. Si de pronto, si tú no lo sabías, también Panamá hacía parte del territorio colombiano. Y porque yo siento que éramos todos uno solo, Venezuela, Ecuador, Colombia, todos éramos uno solo. Sí, estábamos ubicados en esta parte del territorio sudamericano, sí, pero éramos todo un territorio unido. Santander en su momento también en diálogos con Simón Bolívar empezaron a trabajar durante este proceso, eran aliados políticos, pero finalmente Venezuela logra su independencia años después y Colombia ya posteriormente también logra su independencia total, pero primero fue Venezuela. Sí, los territorios se fueron fragmentando y conformando los países que son actualmente. Ay, bueno, profe, muchas gracias por la tertulia, un abrazo, déjeme aplaudirlo porque su tertulia estuvo muy interesante y muchas gracias por su respuesta. Bueno, qué bueno que ya pues todos también vamos aprendiendo a cómo utilizar la herramienta y entonces podemos tener preguntas en vivo, que es bien importante porque la pregunta que hace una persona a otra pues también está aprendiendo. Creo que tenemos en el grupo de WhatsApp un mensaje de Heidi, no sé qué será lo que nos dice Heidi ya para poder terminar. Un momento, ya lo estoy mirando. Saluda, dice mi nombre es Heidi. Me interesa mucho esa tertulia. Hay algunas señas que no conozco. Me gustaría poder participar en más espacios como este para poder seguir aprendiendo y poder luego preguntar, porque ahorita estaba mirando que estaban hablando acerca de la Quinta de Bolívar. Yo no sabía que existía esa quinta aquí en Bogotá. Me gustaría poder ir, que ojalá podamos armar un grupo algún día y vamos todos juntos allá. Y gracias a la profe Daisy, también gracias al profe Boris, a los intérpretes, hay algunas señas que no conozco y entonces poco a poco voy a seguir aprendiendo. Bueno, muy bien. Bueno, pues por la situación del coronavirus, en este momento tuvimos que adaptarnos a la tecnología y hacer estas tertulias a través de la virtualidad, pero ya cuando la biblioteca disponga podemos ir a la biblioteca y allá tenemos un espacio físico en el cual nos reunimos y podemos compartir más tiempo. También es un espacio en el cual podemos interrumpir de pronto la charla y poder hacer un poco más amena la tertulia, que la virtualidad es algo nuevo para todos nosotros. Así que te esperamos, Heidi. Bueno, muy bien. Gracias, Boris, entonces, por compartirnos esta información el día de hoy. A todos los que nos acompañaron, a Laura, a David por el servicio de interpretación. Bueno, esta tertulia queda grabada. Si alguien ya llegó tarde a la transmisión, puede ver la grabación que va a quedar ahí en el grupo. Y los invitamos entonces para estar atentos a la agenda cultural que vamos a tener con ustedes, con Boris en los temas de historia, y ya pronto viene la programación con encuentros con escritores de cuentos para niños. Pero como les dije al inicio, los cuentos no solamente son para niños, sino para todas aquellas personas que quieran acercarse al relato y disfrutar de ese tipo de narraciones. Entonces estén atentos a la divulgación
y los veremos entonces ya muy pronto. Que tengan una feliz tarde, que se cuiden mucho y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias y nos vemos entonces en la sesión de julio. Gracias a todos por su participación. Me alegra mucho, me tiene muy contento que estén participando activamente y ojalá continúen así en la próxima sesión. Gracias, nos vemos en la próxima. Adiós.